hallo la función inversa, que es la exponencial. Y entonces aquí me quedaría e a la C2, que renombro como una nueva constante C. Y ahora aplico la condición y de 2 igual a 2. Aquí tengo 3, 2 más 1, 3, 2 menos 1, 1. Aquí tengo 1 y 3, y esto me da. Entonces la constante es igual a 1. Por lo tanto me queda de esta manera. Multiplico, bueno, lo paso aquí al segundo miembro y multiplico, igual aquí multiplicaría. Entonces tendría xy menos x y luego y menos 1. Y en el segundo miembro tendría xy más x menos y menos 1. Entonces los xy los cancelo, los menos 1 también. Entonces voy a pasar esta y al primer miembro y esta x al segundo. Me queda de esta manera y entonces tenemos y igual a x. Esta es una solución. Es una recta que pasa por el origen y me puedo regresar a la ecuación diferencial para observar si la satisface. Entonces, si y es igual a x, aquí tendría x cuadrada menos 1 entre x cuadrada menos 1. Esto me da 1 en el segundo miembro. Y aquí si y es igual a x, la derivada de x con respecto a x es 1. Por lo tanto, sí satisface la ecuación. Y ahora vamos a hacer otro más, el problema 26. Esta es una ecuación lineal que vamos a ver en unos minutos. Paso el 2y al segundo miembro y luego a dividir al primer miembro. Voy a integrar, pero me doy cuenta que si obtengo la diferencial del denominador, me queda menos 2 diferencial de y. Quiere decir que aquí me falta un menos 2. Por lo tanto, multiplico por un menos 2 aquí y fuera de la integral por menos 1 medio. Entonces me queda de la siguiente manera. Integro también el segundo miembro. Tendría aquí menos 1 medio por el logaritmo natural de 1 menos 2y igual a t más una constante. Multiplico toda la ecuación por menos 2. Y luego aquí hay la operación inversa, es decir, una exponencial con estos exponentes. Y entonces aquí me quedaría 1 menos 2y. Y aquí me quedaría e a la menos 2t menos 12,1. A esta e a la menos 12,1 la renombro como una nueva constante. Entonces me queda de esta manera. 1 menos 2y, e a la menos 2t multiplicada por esta constante. Bueno, ahora solamente tratar de despejar y.
Este 2y lo pasaría positivo, y luego este c negativo al primer miembro, y luego reordeno, ¿no? Y luego paso el 2 a dividir. Aquí podría renombrar esta C como otra, pero de igual manera ahorita que vayamos a aplicar las condiciones iniciales, el valor que finalmente voy a obtener aquí es independiente, ¿verdad? Si obtengo esta C pequeña o le pongo alguna otra C. Entonces cuando cuando t vale 0, y vale 5 medios, entonces aquí tendría 5 medios, esto me da 1, pues tendría 5 medios y aquí tendría c sobre 2 con 1 medio. 5 medios es igual a 1 medio menos c sobre 2. Paso 1 medio restando, entonces me quedan 4 medios menos c2 igual a 4 medios. Por lo tanto, c es igual a menos 4. Cuando sustituyo c igual a menos 4 aquí, tendría menos por menos da más 4 entre 2 a 2. Entonces todo esto se me transforma en más 2. Y bueno, lo que no hice, que podemos hacer es ver si satisface la ecuación, que yo esperaría que sí. Entonces es la derivada de y con respecto a t más 2y igual a 1. Entonces si derivamos, tendríamos menos 4 e a la menos 2t más 2 veces y. Esto es igual a 1. Entonces, con este se van y efectivamente eso se convierte en una igualdad, en una identidad. Bueno, vamos a dejar aquí lo de variables separables. Vamos a ver ahora ecuaciones lineales. Pues continuamos con nuestra búsqueda de las soluciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden, examinando ecuaciones lineales, porque ya vimos ahorita las del método de variables separables. Aquí las ecuaciones diferenciales lineales son una familia especialmente amigable de ecuaciones diferenciales en las que, dado una ecuación lineal, ya sea de primer orden o de un miembro de orden superior, siempre hay una buena posibilidad de que podamos encontrar alguna clase de solución de la ecuación que podamos examinar. O sea, digamos que son de las fáciles, así entre comillas. Bueno, ya habíamos visto anteriormente en la introducción cómo definíamos las ecuaciones lineales, cómo veíamos si eran lineales o no. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, el caso de una ecuación lineal, una expresión general de una ecuación lineal ordinaria de primer orden. Aquí está
la primera derivada, bueno, es ordinaria, ¿verdad? Porque solamente se deriva con respecto a una variable independiente. Es de primer orden, aquí está la derivada. Y es lineal porque la función o la variable dependiente, así como sus derivadas, están en primer grado. Y los coeficientes, ¿verdad?, de la función, perdón, la variable independiente y sus derivadas son a lo más funciones de la variable independiente, en este caso. Entonces, esta es una ecuación lineal en la variable dependiente y. Ahora aquí, cuando esta ecuación lineal que tenemos aquí está igualada a 0, es decir, que g de x es igual a 0, entonces se dice que esta ecuación diferencial lineal es homogénea. De lo contrario, entonces es no homogénea. Bueno, entonces, anteriormente habíamos visto, ¿verdad?, cómo escribíamos una ecuación diferencial en forma general, ¿verdad?, como esta. Después teníamos otra forma cuando poníamos la derivada de mayor orden en el primer miembro y todos los demás segundo miembro en una forma normal. Y ahora vamos a ver cuando la función, la variable dependiente, pero en sus derivadas aparecen en el primer miembro y todo lo demás al segundo miembro. Esto se llama la forma estándar, ¿no? Y además, otra cosa importante es que el coeficiente de la derivada de mayor orden sea 1, ¿no? Entonces, dividimos esta ecuación entre A1 de x, aquí me queda 1, aquí me queda A0x entre A1x, a eso le voy a llamar P de x, y en el segundo miembro tendría G de x entre A1x, y eso lo llamo F de x. Y entonces vamos a buscar una solución de esta ecuación en un cierto intervalo donde las funciones esta P y F sean continuas. En el análisis que se presenta a continuación ilustraremos una propiedad y un procedimiento y terminaremos con una fórmula que representa la forma de cada solución de la ecuación 2. Pero más importante que la fórmula son la propiedad y el procedimiento, porque ambos conceptos también se aplican a ecuaciones lineales de orden superior. Entonces, esta ecuación, la número 2, tiene la propiedad de que la solución de esa ecuación va a ser la suma de dos soluciones. Una YC. Esta YC va a ser una solución de la ecuación homogénea asociada. Es decir, esta YC es una solución de esta ecuación diferencial, pero igualada a 0. Y Y de P es una solución particular de la ecuación no homogénea. Es decir, esta sí es, pero es una solución particular. Cuando decimos que es una solución particular, entonces no tiene ningún parámetro C, no hay ninguna constante. Entonces que para verificar, ¿verdad?, que esto es cierto, sustituimos la solución aquí, esta, bueno, la ecuación en la no homogénea aquí arriba. Entonces tenemos la derivada respecto a x de y más yp
más P de X que multiplica YC más YP. Bueno, eso es igual a F de X. Ahora vamos a ordenar estos. Tendríamos aquí la derivada de YC, la asocio con este PX de YC, ¿verdad? Que es esto que está aquí. Y los otros dos términos, la derivada de YP con respecto a X más P de X y YP. Y entonces aquí verificamos, ¿verdad?, que efectivamente esto se cumple. Esto que tenemos aquí me da 0, porque como se comentó anteriormente, esta YC es una solución de la ecuación homogénea asociada. Es decir, cuando yo sustituyo YC aquí en esta ecuación, esto me da igual a 0. Entonces quiere decir que cuando yo sustituyo YC, esto que está aquí es igual a 0. Por eso aquí se indica, ¿verdad? Esto vale 0. Y entonces esto que queda aquí, ¿verdad?, también se satisface porque YP es una solución de la ecuación no homogénea. Es decir, cuando yo sustituyo aquí YP, esta igualdad se cumple. Es decir, de este lado me queda también F de X, que es lo que se observa en esta parte. Entonces, bueno, eso lo vamos a tener en cuenta siempre que tengamos una ecuación diferencial lineal no homogénea, independientemente del orden que sea. Siempre la solución va a ser una suma de una solución de la ecuación diferencial homogénea más una solución particular de la ecuación no homogénea. Entonces vamos a empezar resolviendo la ecuación homogénea. Observamos que es una ecuación separable. O sea, este término, el P de X diferencial de X, solamente depende de X, y este otro que tenemos aquí depende de Y. Bueno, lo que hacemos aquí es multiplicar por la diferencial de X y dividir entre Y, ¿verdad? Entonces de esta homogénea pasamos a esta que tenemos aquí. Pasamos este P de X diferencial de X negativo al segundo miembro, integramos, esto me va a dar un logaritmo natural, y después aplicando la función inversa, entonces nos da de esta manera. Y igual a CE a la menos la integral de P de X diferencial de X. Por conveniencia escribimos C igual a C Y1 de X, donde Y1 de X va a ser esta exponencial, ¿verdad? E a la menos P de X diferencial de X. Y entonces vemos que Y1, ¿verdad?, es solución de la ecuación homogénea. Por lo tanto, ¿verdad?, este hecho lo vamos a utilizar a continuación, ¿verdad? Cuando nosotros sustituimos la Y1 aquí, ¿verdad?, pues esto me va a dar igual a C. Y eso nos va a ayudar para determinar esta Y de P. Vamos a utilizar un procedimiento llamado variación de parámetros. Y entonces, la idea aquí es encontrar una función U, esta función U, para que esta función U, al multiplicarla por esta Y1 de X que tenemos aquí, el producto de esa función por Y1 de X, sea la solución particular de la ecuación no homogénea. Recordamos que esta YP es una solución particular de la no homogénea. Entonces, la idea va a ser considerar esta como la solución de la ecuación homogénea, sustituirla en la ecuación y con base en ello tratar de encontrar
esa u de x. Una vez que tengamos u de x, solamente realizamos el producto y entonces sabremos cuál es la solución particular. Entonces, el producto, bueno, la función producto UY1 lo vamos a sustituir aquí. Debemos derivar un producto y aquí tendríamos P de X multiplicando a UY1 y eso va a ser igual a F de X. Entonces, decíamos que era un producto, entonces tenemos U por la derivada de Y1 con respecto a X más Y1 por la derivada de U con respecto a X más P de X que multiplica a la solución, ¿verdad? Que es UY1 y esto es igual a F de X. Ahora vamos a asociar este término que tengo aquí con el primero y entonces factorizo U. Cuando factorizo U me queda esto que está dentro del corchete, ¿no? La derivada de Y1 con respecto a X más P de X por Y1. Pero como podemos observar, Y1 es la solución de la ecuación diferencial homogénea, por lo tanto esto vale 0. Y entonces el único término que sobrevive es este. Y1 de U con respecto a X y esto es igual a F de X. Entonces despejamos aquí la diferencial de U. Y esto nos queda de esta manera. Por lo tanto, U sería la integral, ¿verdad? De F de X entre Y1 de X diferencial de X. Pero ya sabemos que Y1 de X es la exponencial esta, ¿verdad? Por lo tanto, 1 sobre Y1 de X va a ser la exponencial, ¿verdad? Pero este signo menos se convierte en más. Y por lo tanto, podemos escribir ahora no sé por qué hizo la aclaración si al final no se... Bueno, vamos a escribir ahora la solución particular como UY1. Entonces la U es esto que tenemos aquí, ¿verdad? Y la Y1 es E a la menos P de X diferencial de X. Ahora sí, sustituimos aquí dentro, ¿verdad? El 1 sobre Y1 que es E a la integral de P de X diferencial de X, lo que se hacía aquí, ¿verdad? Que este 1 sobre Y1 es E a la P de X, por eso aquí está positivo. Y generalmente, finalmente, esta es la solución particular. Y entonces la solución general sería la YC, que es la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada, más la YP, que es una solución particular de la ecuación homogénea. Veamos que en la solución de la ecuación homogénea aparece la constante o el parámetro, ¿verdad? Recordemos que es como de primer orden, vamos a tener una familia uniparamétrica de soluciones. Aquí tenemos la constante que aparece en la ecuación, en la solución de la ecuación homogénea, y en la solución particular observen que no tenemos constantes, ¿no? Y bueno, aquí hay una observación, dice que si la ecuación diferencial tiene una solución, entonces debe tener esta forma, ¿no? Y bueno, también dice que se les deja como ejercicio, ¿verdad?, comprobar que esta es una solución de la ecuación diferencial homogénea, es decir, tienen que derivar y sustituir y ver que tenemos una identidad.
Y otra indicación aquí es que dice que no es necesario que memoricemos toda esta expresión, ¿verdad?, para resolver la ecuación. Ahorita van a ver que el método realmente es más sencillo de lo que parece. Entonces, este término que tenemos aquí, e a la integral p de x diferencial de x, este hay que tenerlo en cuenta, ese sí debemos recordarlo, hay que memorizarlo. Este se llama factor integrante, después vamos a volvernos a topar con él más adelante. Y entonces dice que este se utiliza para resolver la ecuación 2, que es la no homogénea, ¿verdad? Esta de aquí, pero de una manera distinta. Observemos ahora, si multiplicamos la ecuación 4, esta, por el factor integrante, vamos a observar qué obtenemos. Entonces, en el primer miembro tendríamos el factor integrante por la y. En el segundo miembro, aquí tengo e a la p de x y aquí a la menos p de x, esto me da e a la 0 es 1. Solamente me queda la constante, que es esta que tenemos aquí. Y en el otro término sucede lo mismo, ¿verdad? Al multiplicar por este exponencial, esto me da 1 y solamente me queda esta integral que tenemos aquí. Ahora, derivando esta ecuación 6, aquí dejamos indicada la derivada con respecto a x de este producto del factor integrante por y. La derivada de una constante es 0 y la derivada y la integral son funciones inversas, por lo tanto aquí solamente me va a quedar el producto de la exponencial por f de x. Si aplicamos aquí la derivada, tendríamos entonces la exponencial por la derivada de y con respecto a x, más y por la derivada de la exponencial. Entonces me queda la exponencial misma y luego al derivar el exponente de la exponencial, como es una integral, pues entonces es inversa de la derivada y solamente aparece este p de x, ¿no? Y ahora podemos observar que si dividimos toda esta ecuación entre e a la p de x, llegamos a la ecuación diferencial lineal no homogénea. Este no va a aparecer, este exponencial, tenemos la derivada de y con respecto a x. Este exponencial no va a aparecer, tenemos p de x con y, y tampoco este exponencial va a aparecer y tenemos f de x. Y bueno, ¿todo esto para qué? Bueno, vamos a observar ahora que vamos a utilizar este formato que tenemos aquí en la ecuación 7 para obtener el método de solución. Pero a ver, déjenme ver si lo podemos observar aquí. Okay. Entonces, voy a hacer ahora la inversa. El método de solución es de esta manera.
Esta es la ecuación diferencial no homogénea, la que tenemos que resolver. Y entonces la multiplicamos por el factor integrante. Cuando lo multiplicamos por el factor integrante, entonces nos da la última ecuación que habíamos encontrado, que es esta, ¿verdad? Esta es la ecuación diferencial no homogénea multiplicada por el factor integrante. Pero aún más, estos dos términos que tenemos aquí provienen de aquí arriba, ¿verdad? Es decir, cuando yo multiplico la ecuación diferencial no homogénea por el factor integrante, todo lo que tenga en el primer miembro, acuérdense que está escrito en forma estándar la ecuación, ¿verdad? Todo lo que tenga en el primer miembro no va a ser otra cosa que la derivada con respecto a x de la variable dependiente multiplicada por el factor integrante. Y entonces, una vez que tenemos esto, solamente integramos ambos miembros. Aquí solamente me va a quedar este producto. Integro el segundo miembro y ya después nada más despejo la y. Pero se haya entendido, y si no, aquí a continuación. El método que se recomienda para resolver la ecuación 2 consiste en realidad en trabajar con las ecuaciones 6 a 8 en orden inverso. En otras palabras, si la ecuación 2, que es la ecuación diferencial no homogénea, se multiplica por la ecuación 5, que es el factor integrante, esta, obtenemos la ecuación 8, esta de aquí, lo que había comentado, ¿no? Se reconoce que el lado izquierdo de la ecuación 8 es la derivada del producto de e a la p de x diferencial de x por y. Esto nos conduce a la ecuación 7, o sea, esta de aquí. Teníamos la ecuación diferencial homogénea, multiplicamos por e a la p de x, y entonces el primer miembro es esto. Entonces, integrando ambos lados de la ecuación 7, se obtiene la solución 6. Como podemos resolver la ecuación 2 por integración, después de multiplicar por e a la p de x, esta función se llama factor integrante de la ecuación diferencial. Por conveniencia resumiremos estos resultados. Nuevamente, indicamos que no debe memorizar la fórmula 4, sino seguir cada vez el siguiente procedimiento. Entonces, primero, ponga la ecuación lineal en la forma estándar, ¿no? Es decir, la y y su derivada al primer miembro y todos los demás al segundo miembro. Identifique de la identidad de la forma estándar p de x y después determine el factor integrante p de x. Entonces, una vez que tengamos la forma estándar, este de aquí, hay que identificar este p de x porque este nos va a servir para encontrar el factor integrante, ¿verdad? Que es e a la integral de p de x diferencial de x. O sea, este que tenemos aquí. Multiplique la forma estándar de la ecuación por el factor integrante. Y la verdad hay que recordar, esto no lo debemos olvidar, que el lado izquierdo de la ecuación resultante es automáticamente la derivada del factor integrante y. Una vez que multiplicamos por el factor integrante, lo que nos queda en el primer miembro es la derivada del factor integrante por y. En el segundo miembro pues, me queda la f de x por el factor integrante. Y por último, integre ambos lados de esta última ecuación. Espero haya quedado claro, y si no, ahorita vienen los ejemplos. Todo el procedimiento que se hizo, aquí todo además pudo haber sido muy tedioso, pero uno fue para
demostrar que la solución de las ecuaciones lineales siempre va a estar compuesta de dos, ¿verdad? Una solución de la ecuación diferencial homogénea asociada y una solución particular. Y todo el demás procedimiento es para encontrar esta expresión de cómo sería la solución. Y una vez teniendo esta, pues nos valimos de algunos trucos, ¿verdad? Para encontrar el método que vimos que va a ser más sencillo. Solución de una ecuación diferencial lineal homogénea. Entonces hay que resolver esta ecuación diferencial lineal homogénea. Bueno, aquí dice que se puede resolver también por variables separables. Pero bueno, la vamos a resolver considerando como una ecuación lineal y podemos observar que ya está en forma estándar, ¿verdad? Porque aquí tenemos la derivada de y aquí tenemos y en el segundo miembro. Podemos identificar p de x, ¿verdad? Como menos 3. Entonces el factor integrante sería e a la integral de menos 3 por la diferencial de x, y entonces esto me da e a la menos 3x. Este es el factor integrante, entonces hay que multiplicar toda la ecuación por el factor integrante. Aquí no va a haber problema en el segundo miembro porque me va a dar 0. Entonces aquí tengo e a la menos 3x por la diferencial de y con respecto a x. Y aquí tengo e a la menos 3x por menos 3y me da esto. Y ahora hay que recordar que esto que tenemos aquí no es otra cosa más que la derivada con respecto a x de y por el factor integrante. Eso que tenemos aquí. Integramos ambos miembros de la igualdad y entonces aquí solamente quito la derivada y acá me va a dar una constante. Despejando la y, se obtiene que la solución sería y igual a c a la 3x desde menos infinito a infinito. ¿Sí se entendió el procedimiento? Ahora vamos a resolver una no homogénea. Sí. En la teoría. Okay. Bueno, aquí está, aquí lo menciona que es el factor integrante o más arriba. Si por aquí o más arriba. Sí, aquí solamente utiliza el método de variación de parámetros y entonces propone que la solución de la ecuación particular, pero la solución particular, que es la solución de la ecuación diferencial homogénea, va a estar dada como una función u de x por y de 1, donde esta y de 1 ya se dijo aquí arriba, que es la solución de esta ecuación diferencial homogénea. Es esta e a la menos p de x. Esta es es c e a la menos p de x, pero por facilidad, entonces a esta e a la menos p de x le llama y1 para escribirla de manera más compacta. La solución particular la propone como el producto de y de 1, o sea, la exponencial por esta u de x, la que vamos a determinar. Hay que hacer el producto. Utilice el argumento de que y1 es la solución de la homogénea y esto se hace 0, me queda solo esto. Y acá integramos. Bueno, esto no es importante. Lo importante es, aquí dice que ponga atención a esta exponencial que surgió de aquí, ¿verdad? Bueno, lo importante es aquí.
aquí es donde toda la ecuación diferencial, o sea, si observamos con detenimiento esto, podemos darnos cuenta que toda la ecuación diferencial no homogénea está aquí multiplicada por e a la p de x, esto que tenemos aquí, y a esto le llama factor integrante. Vea, si yo aquí divido toda la ecuación entre e a la p de x, entonces obtengo la ecuación no homogénea, esta que está aquí. Regreso a esto. O sea, si esta se multiplica por e a la integral de p de x diferencial de x, obtengo esta. Y entonces cuando hace esta observación, se ve que podemos proceder de manera inversa y entonces resolverla más fácil, ¿verdad? Entonces, de ahí la idea del método, ¿verdad? Una vez que hicimos todo el análisis, observamos eso, entonces, pues lo vamos a hacer mejor, más fácil. Vamos a empezar con la ecuación homogénea, la multiplicamos por el factor integrante y obtenemos esto. Y cuando obtenemos esto, nos damos cuenta que el primer miembro es la derivada del producto del factor integrante por y ya nada más integramos ambos lados. No sé si eso aclare su pregunta. Sí, digamos, esta exponencial aparece aquí cuando resolvemos la ecuación homogénea. Aparece aquí un e a la menos p de x diferencial de x, pero cuando vamos haciendo todo el procedimiento, llegamos a esta solución. De hecho, aquí ni siquiera aparece, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos aquí un e a la menos p de x y aquí un e a la menos p de x. Entonces, para desaparecerlos, ¿verdad? Bueno, convertirlos en uno, multiplicamos por e a la p de x. Llegamos a esta expresión, derivamos, y después de aplicar la derivada, vemos que esto último que obtenemos es la ecuación diferencial no homogénea multiplicado por el factor integrante. Y entonces esto nos da pauta para el método, ¿no? Ahora hacemos a la inversa y resolvemos la ecuación diferencial no homogénea. ¿Sí? Bueno, ahora para la no homogénea, vamos a resolver la ecuación diferencial no homogénea, entonces debemos recordar ahora que la solución de la no homogénea es una suma de YC más YP, o sea, aquí está, de la solución, esta es la solución general de la ecuación homogénea, está conformada por la solución de la ecuación homogénea más una solución particular. Entonces, si nos damos cuenta, esta que tenemos aquí, la ecuación homogénea asociada a esta es la que ya resolvimos. Bueno, es la misma, nada más que aquí está igualada a 0. Entonces la p de x es la misma, por lo tanto, el factor integrante es e a la menos 3x. Multiplicamos toda la ecuación por e a la menos 3x. Entonces aquí me queda 6 por e a la menos 3x en el segundo miembro. En el primer miembro me queda lo mismo de la ecuación de arriba, y entonces no es otra cosa más que la derivada del producto de y por e a la menos 3x. Y en el segundo miembro me queda 6e a la menos 3x. Ahora, integrando ambos lados de la ecuación, en este primer miembro me quedaría e a la menos 3x por y aquí en el segundo miembro
me quedaría, aquí me falta un menos 3, me quedaría un menos 2, ¿no? Menos 2e a la menos 3x. Cuando integro esto me queda menos 2e a la menos 3x más una constante. Y después paso este menos 3x a dividir, entonces aquí me queda un menos 2. Y este menos 3x, como va a estar en el denominador, lo paso al numerador, me queda de esta manera. Ahora que observamos, pues, si la comparo con la solución anterior que tenía y igual a c a la 3x, entonces este menos 2 que tengo aquí es una solución particular de la ecuación diferencial no homogénea, es decir, de esta, y lo podemos checar. Y igual a menos 2. La derivada de menos 2 es 0, y llévale aquí menos 2. Menos 3 por menos 2 me da 6. Entonces, aunque aquí el texto, bueno, no sé si lo diga abajo. Ajá, aquí lo dice. La solución final del ejemplo 2 es la suma de dos soluciones, YC más YP, donde YC es igual a CE a la 3X. Es la solución de la ecuación homogénea asociada, la que se había resuelto en el ejemplo 1. Y YDP es igual a menos 2. Es una solución particular de la ecuación homogénea Y' igual a menos 3, Y igual a C, que sustituí en este momento, ¿verdad?, para probar que lo era. Dice, no necesita preocuparse de si una ecuación lineal de primer es homogénea o no homogénea. Cuando sigue el procedimiento de solución que se acaba de describir, la solución de una ecuación no homogénea necesariamente produce ambas, ¿verdad? Ya sea cuando obtiene la solución, utilizando el método, ya obtiene ambas. Sin embargo, la diferencia entre resolver una ecuación diferencial homogénea y una no homogénea será más importante en el capítulo 4, donde se resolverán ecuaciones lineales de orden superior. Bueno, entonces la vamos a dejar aquí y seguimos con otros ejemplos la siguiente clase. Déjenme nada más y checo la asistencia, a ver quiénes más llegaron. Veo y Andrade. Tregas no. Cortés está con nosotros. Cruz Mejía no. Díaz Corona. Enríquez Aguirre. Galicia. Gil. Guevara Golpe, no. Miramón Teodoro, a ver, déjame ver por acá. Aquí está. Padrón. Palacio. Vázquez. De cualquier manera, bajo una lista. Pero no sé si alguien tenga preguntas. Si no hay preguntas, entonces nos vemos la otra semana. Déjenme checar el horario. Nos vemos el miércoles de la próxima semana, ¿verdad? Bueno, la recomendación es que repasen la teoría que vimos ahí, si pueden ir avanzando haciendo algunos ejercicios para que se vayan familiarizando con el método. Okay. Que tengan buen día, hasta luego. Hasta luego, profe.